Muy buenos días, queridos hermanos. Doy gracias a Dios porque una vez más me da la oportunidad para poder exponer la palabra del Señor. Hoy reflexionaremos la fe en Jesucristo y para ello es preciso contar una historia. En una oportunidad vino a Jesús un oficial del ejército de Roma para pedirle a ruegos que sanara a su criado que estaba enfermo, pues sufría dolores en las piernas. Jesús respondió a sus peticiones aceptando ir a su casa y sanar a su criado. Pero el oficial del ejército, a pesar de tener una posición privilegiada en Roma, no aceptó que Jesús vaya a su casa. El oficial reconoció que no era digno que Jesús entre a su hogar, por lo cual el oficial le sugirió a Jesús que solamente se expresara con sus palabras para que su siervo se sanara. Jesús, al escuchar esto, se sorprendió, porque pudo ver que ni en su propio pueblo, Israel, hallaba tanta fe. Y fue así como Jesús, solo con el poder de su palabra, sanó a una persona. Ahora reflexionemos qué nos quiere decir esta historia. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10. Leamos el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Recordemos que el centurión era un oficial romano de un estatus muy pero muy importante en Roma. Pero todo esto no importaba ante un problema que tenía. Recordemos que no importa la situación económica que tengamos o cuán importantes seamos. En los problemas que no podemos solucionar, siempre apelaremos a Dios. Entonces el versículo nos dice, un oficial viene a Jesús rogándole. En esos tiempos Jesús tenía la fama de hacer milagros, prodigios y muchas cosas maravillosas que nadie más podía hacer o hizo antes de su venida. Pero muchas personas venían a él con dobles intenciones, unos por los milagros y otros por la comida. Mas no entendían que Dios estaba en medio de ellos para redimirlos del pecado. Como Jesús una vez nos dijo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este centurión tuvo una necesidad sincera como cualquiera de nosotros, y fue a clamar al único que podía ayudarlo, diciendo, vamos al versículo 6. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vemos que el centurión describe el problema de su criado a Jesús. Nosotros también podemos estar en esta situación, rogar, describir a Jesús nuestros problemas. Pero analicemos nuestro corazón. ¿Lo hacemos con dobles intenciones? ¿Estamos creyendo en Jesús porque sabemos que Él hace milagros? ¿O realmente sabemos quién es Jesús por la palabra de Dios? Recordemos que Jesús tuvo un propósito aquí en la tierra, que fue escrito antes que Él naciera, morir en nuestro lugar por nuestros pecados, para que solo creyendo en Él podamos tener vida eterna y una comunión con Dios. Entonces sigamos leyendo para ver si este centurión tenía dobles intenciones como las personas que buscaban milagros y comida. Vamos al versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús responde a las peticiones del centurión, porque parte de la autenticidad de ser el Mesías era hacer milagros. Recordemos lo que fue escrito en Isaías 35:5 sobre el Mesías. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús, cuando hacía estos milagros, no solamente cumplía las profecías que estaban escritos en el Antiguo Testamento, sino que también daba señales al pueblo judío para que se den cuenta que las escrituras se estaban cumpliendo ante sus ojos. Entonces el centurión, al oír la respuesta de Jesús, se pudo ver claramente sus intenciones con esta respuesta. Vamos al versículo 8 al 9. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces vemos que el centurión reconoce que no era digno que Jesús entre a su hogar.
Para que un oficial del imperio más poderoso de aquellos tiempos diga esta afirmación, es porque ha reconocido que Jesús no es una persona más, que hace milagros o que sana enfermos, pues al utilizar la palabra digno, denota humillación ante él. Recordemos que la palabra digno significa que es merecedor de la cosa que se expresa. En pocas palabras, el centurión reconocía que no merecía que Jesús entre a su hogar. El centurión no solamente clamaba por un milagro, sino también reconocía su condición ante Jesús, a pesar de ser un hombre importante en Roma. La pregunta para nosotros es, ¿tenemos esta humillación? Recordemos lo que Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Tenemos esa convicción de necesidad de Dios, que sin Él no somos nada? Jesús mismo lo dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El centurión reconoció las señales que Jesús hacía y con esta humillación él se expresó. Este oficial romano reconocía la autoridad y el poder de Jesús. Tenía la fe que con solo su palabra podía sanar a su criado. Y nos da una razón con su propio ejemplo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión, al ser un hombre de autoridad, tenía el poder sobre soldados para que obedecieran a su palabra. Pero ¿qué autoridad el centurión creía que Jesús tenía? Al pedirle sobre la dolencia de su siervo, el centurión reconocía que Jesús tenía la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad y sobre la cura. Y recordemos que esta autoridad solamente lo tiene Dios. Vamos a Deuteronomios capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces analicemos, estamos ante una escena de reconocimiento de la identidad de Jesús. Y con esto le pregunto a usted, ¿quién es Jesús para usted? Este centurión no solamente reconocía su condición ante Jesús, sino que también conoció quién era él. Ante esta respuesta del centurión, Jesús se admiró diciendo, vamos al versículo 10. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló, no halló en su pueblo escogido, Israel, tanta fe como había en este centurión. Vemos ahora que Jesús se maravilla por la fe que tenía este centurión, porque estando en su pueblo no podía hallar esta fe tan grande. Recordemos que Dios se reveló al pueblo de Israel para que por medio de este pueblo se glorifique. Pero por la historia sabemos que Israel era un pueblo rebelde, que no buscaba agradar a Dios. Y ahora viendo Israel a Jesús, el Mesías prometido por los profetas, no lo reconocían. Pudo ver Jesús que otras personas de otros pueblos tenían fe en él, y no los de su propia nación. ¡Qué vergüenza! Ahora pensemos por un momento. ¿Esto no está ocurriendo en las iglesias? Ahora somos llamados pueblos de Dios por Jesucristo. El pueblo de Dios está conformado por las personas que han puesto su confianza, su fe en Jesucristo. Pero en algunas ocasiones vemos que en las iglesias se destruyen personas que reniegan de la fe, lucran con el evangelio, hogares destruidos, personas desesperadas o ansiosas, penas, dolor y tristeza. ¿Realmente estamos conociendo a Dios por medio de su palabra? ¿O estamos siendo como el pueblo de Israel, que teniendo las profecías escritas y al Mesías prometido delante de ellos, no lo reconocían? El mundo dice que la fe solamente tienen aquellos que profesan una religión. Pero se ha comprobado que aún los ateos tienen fe para creer que el mundo se hizo de la nada y que somos la consecuencia de la evolución.
No seamos nosotros los sorprendidos y ver que la fe de ellos sobrepasa la fe que tenemos en Jesús por la palabra de Dios. Escudriñemos su palabra y sepamos en quién estamos creyendo, como dijo Pablo en 2 de Timoteo versículo 1 del 12 al 13. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Recuerde que solo la fe en Jesús, por la palabra de Dios, abrirá nuestros corazones para conocerlo cada día más. Bendiciones. Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulce soledad, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma parece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia.